14 cuadrangulares para Gary Sánchez en la victoria de los Yankees de Nueva York, 11-4 frente a los Orioles de Baltimore. Gary remolcó, señores, 4 carreras y hasta el momento lleva un total de 30 carreras impulsadas para Gary Sánchez, que ayer batió cuadrangular en 5 turnos. Además de eso, pues anotó 2 carreras. Un solo imparable fue un cuadrangular, el de Gary Sánchez. Ganó el dominicano Germán, señores. Domingo Germán, wow. Qué bien está. 9-1. Bueno. Ayer lanzó 5 entradas de 5 imparables de 3 anotaciones, 2 de ellas limpias. Permitió un cuadrangular, ponchó a 5, volvió a un hombre. Así que es la 9ª victoria del dominicano. 6 de ellas de manera seguida. 6 de ellas de manera seguidas. Así que, pues recuerden ustedes que él comenzó con 3-0, pierde su 4º juego y entonces gana 6 en línea. Así ha sido el comportamiento de Domingo Germán en esta temporada con los Yankees de Nueva York. Los Yankees están, señores, casi 15 juegos por encima de los 500 puntos. ¿Quién lo iba a decir, señores? 13 partidos por encima de los 500. Están los Yankees de Nueva York con 30-17, mientras que en Baltimore está todo lo contrario, 15 y 33. ¿Sí? Pero imagínate. Ganó los primeros partidos al inicio de la serie regular y además una ventaja, como manifestamos los titulares. Ahora los Yankees se alejan, creo, de 2 partidos por encima del equipo de los Rays de Tampa, que era el segundo contendor. Los Dodgers de Los Ángeles le dieron pau al equipo de los Rays de Tampa, precisamente 7 carreras a 3, y entonces Boston recibió pela 10-3 de Toronto sobre el equipo de los Medias Rojas de Boston. Toronto derrotó a Boston. Clint Frazier dio cuadrangular 2 veces para los Yankees, remolcó 5 carreras. Esa es la mayor cantidad en su carrera en un partido. Ay, papá. Es decir, que ahí no sé, nadie habla de Aaron Judge, nadie habla de Giancarlo Stanton, nadie habla de ninguno de esos exponentes. Mira quiénes son los que están dando los palos. Y Baltimore tiene un récord súper negativo en su casa. De esas 15 victorias, solamente 6 han sido en casa. Un desastre, 6 algo raro. de 15 en casa. Algo raro porque normalmente en la casa es que tú obtienes victorias. Hay que decirlo. En la costa, tenemos que decir que el equipo de los Padres de San Diego obtuvo victoria nuevamente frente a los Arizona Diamondbacks. No conectó cuadrangular por si acaso, no hubo cuadrangular de Framil Reyes, pero sí el señor Manny Machado conectó un imparable que permitió entonces anotar una de las 3 carreras del equipo de los Padres de San Diego. Importante de que Machado es otro de esos jugadores que lo hemos mencionado, nadie lo menciona, pero que comience a conectar imparables, que es importante para que entonces en un momento determinado los palos de doble mérito y de 4 bases también puedan salir de ese bate en el caso de Manny Machado. Minnesota sigue jugando excelente béisbol. Satoshi ayer derrotó nuevamente al equipo de los angelinos 8 carreras a 3. Ahí Mike Trout conectó cuadrangular, Mr. Mike Trout, hay que decirlo. Jorge Polanco también conectó un imparable, el cual empujó carrera. Jorge Polanco también, que ha estado jugando un excelente béisbol, hay que decirlo. Y Minnesota, ahí en esa central, haciendo un excelente trabajo. También victoria del equipo de Miami, de los Metros de Nueva York, sobre el equipo de los Nacionales de Washington, 6 carreras a 5. La victoria de los Metros, 6-5 sobre los Nacionales, que Robinson Cano se fue en blanco en 4 turnos. Es decir, de mal en peor, Mr. Robbie Cano con el equipo de los Metros de Nueva York. O sea, entonces lo cambiaron. Ya salió a defenderse, dice que él siempre ha corrido así, que su amor por el juego no está en dudas. Bueno, recuerden que él tuvo un episodio ahí tanto el viernes como el domingo, aunque el episodio del domingo, a mí me parece que él tenía la razón en no correr porque fue un foul claro, pero el árbitro lo decretó bueno y obviamente le hicieron una doble matanza porque Cano no se movió del home y el corredor de primera y segunda, pues que iba para la segunda, corrió algo lento, así que lo atraparon en la segunda base para el primer out de esa doble matanza. Pero son reglas básicas, Satoshi. Sí, pero estuvo muy atrás, muy evidente fue, ingeniero, muy evidente. Bueno.
regla básica. Usted busque la repetición y se dará cuenta. No, yo la vi. Bordeó, yo estoy de acuerdo contigo, es decir, pero es algo básico, un instinto natural que hay que hacer. Bueno. Probablemente tenga usted la razón. En esa parte tal vez por eso fue la crítica. Y más cuando tú no estás bateando, porque si tú estuvieses bateando, nadie te critica ese detalle. ¿Verdad? Porque tú estuvieras en 300 y por lo menos ya tendría 9, 10 cuadrangulares, otro gallo cantaría con ese detalle, pero cuando está fallando es difícil. Entonces, victoria también del equipo de los Vigilantes de Texas 5-3 sobre los Marineros de Seattle. Ronald Guzmán conectó doble donde empujó una carrera. Ahí Nomar Mazara también conectó un doble que empujó una carrera en ese encuentro. Eso es parte de lo más importante con respecto a la actividad del béisbol de las Grandes Ligas en el día de ayer. Ya para el día de hoy tendremos partidos diurnos y nocturnos, donde a la 1:10 estará Oakland visitando a Cleveland. Estará el dominicano Franklin Montaz por el equipo de los Atléticos de Oakland. Eso será a la 1:10. Cincinnati contra los Cerveceros de Milwaukee. Estará el dominicano Luis Castillo. Recuerden que Castillo tiene 5 victorias, 1 derrota, 1.90 promedio de carreras limpias. Está entre los líderes a nivel de carreras limpias. Eso será también a la 1:10 de la tarde. Kansas City contra San Luis. Ese partido que fue suspendido, fue pospuesto por inclemencias del tiempo. Será celebrado a la 1:15. Iniciará ese encuentro. Entonces Seattle se enfrenta a Texas ya a las 2:05 de la tarde. Arizona también está visitando a San Diego. Continúa esa serie. 3:40 de la tarde. Ya los Yankees contra Baltimore a las 7:05. Va el veterano Sabathia por los Mulos del Bronx. Colorado contra los Piratas del Pittsburgh a las 7:05. También Boston contra Toronto 7:07. Dodgers de Los Ángeles contra los Rays de Tampa a la misma hora. Washington contra los Metros de Nueva York 7:10. También Miami se enfrenta a Detroit. Va el dominicano José Ureña por el equipo de los Marlins de Miami 7:10. Entonces Kansas City y San Luis, segundo partido de una doble cartelera, será a las 7:45. Filadelfia contra los Cachorros de Chicago será a las 8:05. Medias Blancas contra Houston, va el dominicano Iván Nova a las 8:10. Medias Blancas contra los Astros de Houston. Minnesota se enfrenta a los Angelinos, eso será a las 9:07 de la noche. Atlanta contra los Gigantes de San Francisco, 9:45 de la noche, que es el partido más tarde de la jornada. Entonces tendremos dominicanos en la Lomita de los Sustos. Franklin Montaz por Oakland. Luis Castillo estará por el equipo de los Rojos de Cincinnati. Contamos también con el señor Iván Nova por el equipo de los Medias Blancas de Chicago. También estará José Ureña por el equipo de Miami Marlins. 4 dominicanos en la Lomita de los Sustos en el día de hoy en la jornada del béisbol de las Grandes Ligas. Mira, hay un caso que ayer lo escribió Jeff Passan de ESPN, y es que un jovencito que sale de una universidad, creo que de la Florida, 19 años, lanzador, se llama Carter Stewart, llegó a un acuerdo con Fukuoka SoftBank Hawk, los halcones de Fukuoka, en la Liga de Japón, señores, y evitó, oigan esto, ser escogido en el draft de novatos de las Grandes Ligas. Eso es algo que puede tener ramificaciones para jugadores de ese tipo, de ese calibre. O sea, un jugador norteamericano evita el draft en el que iba a ser escogido en una buena posición. Me parece que iba a ser escogido antes del top 10, número 8, si mal no recuerdo. Que aseguró un buen dinero. Y se aseguró $7 millones por 6 años. Eso es mucho más de lo que iba a ganar siendo pues escogido en el draft de novato de las Grandes Ligas. Ojo con esto, porque él tiene 19 y a los 25 él puede regresar a las Grandes Ligas como un jugador agente libre.
Sí. Él puede regresar a las grandes ligas como un jugador agente libre y obviamente poder evitar todos esos mecanismos laborales que hay en las grandes ligas, de que 3 años de arbitraje, 3 años de agencia libre o 6 años, ¿no? Todos esos mecanismos, todos esos asteriscos, vamos a decirlo así, que hay laborales en las grandes ligas, él lo va a evitar y, repito, puede regresar a las grandes ligas tras los 25 años como un agente libre. Óigame, señores, se espera que este acuerdo se finalice a finales de este mes, según las fuentes que le informaron a ESPN. Stewart es un lanzador de 6 pies y 6 pulgadas, cuya recta se ubica a mediados de los 90 y su curva gira en una élite de 3000 RPM. Sería el primer amateur estadounidense en unirse a un equipo japonés en un acuerdo a largo plazo, A diferencia de Brandon Jennings y otros jugadores del baloncesto de la NBA, pues que han evitado la regla de entrada temprana a la NBA, toman un año sabático en el extranjero y entonces regresan. En este caso, Stewart estaría comprometido con los Hawks de Japón hasta la cúspide de su cumpleaños número 25. O sea que no es un tente ahí, de que yo me voy un año solamente y regreso como agente libre a las grandes ligas sin tener que pasar por el draft, sin tener que pasar también por los mecanismos que habían mencionado anteriormente de arbitraje, de agencia libre. No va a suceder así. Él se va a comprometer básicamente a largo plazo y después es que puede regresar a las grandes ligas. Este acuerdo incluye escalas que podrían llevarlo hasta más de $7 millones garantizados, publicó ESPN. Este es un fenómeno, ¿verdad?, que se da por primera vez y que puede en un futuro muy cercano cambiar el orden que hay establecido en las grandes ligas. Así con ojo con Kordell Stewart, que repito, no fue escogido en el draft pasado, en el draft de 2018, porque se le bajó la oferta debido a un reporte de una lesión y que se proyectaba fuera escogido en este draft como número 8, me parece que por los Bravos de Atlanta. Así que lamentablemente el muchacho se va para Japón y deja a los Estados Unidos de Norteamérica. Bueno, qué buena suerte para él por allá. Entonces, ¿con alguna otra información más relacionada con el béisbol, señor Terrero? Para darle entonces paso a nuestra gente en el Soberano Opina. Bueno, Federico Velázquez, quien fue una estrella con el equipo de los Leones del Escogido. Jugó un par de años también con los Tigres del Licey. Exacto. Jugó sus primeras campañas como 10, hubo 11 campañas con los Leones y luego entonces jugó un par de campañas con los Tigres del Licey y terminó en la temporada 77-78 con los Leones del Escogido. Es decir, que tuvo en 2 etapas con los Leones, receptor. Vamos a decir que fue el primer gran receptor que o de renombre o buen receptor que tuvo la República Dominicana. Tiene en su honor el haber conectado el primer cuadrangular en la segunda etapa de la Serie del Caribe, por allá por 1970 en el Estadio Universitario de Venezuela. Ahí estaba jugando con los Tigres del Licey y dio cuadrangular en ese momento. Fue el primer dominicano que la sacaba en la Serie del Caribe. En la segunda etapa de la Serie del Caribe, él murió ayer en la comunidad de los Guaranitos, allá en Villa Altagracia. Tenía 81 años de edad, era buen amigo de Juan Marichal, un gran amigo de Juan Marichal. El año pasado, si mal no recuerdo, a él se le dedicó el torneo que hace Leche Rica, el RBI de béisbol infantil, se lo dedicaron a él y él estuvo incluso presente. Un tipo que mantenía pues una buena relación, repito, con don Juan Marichal y que es un símbolo, si se quiere, de los Leones del Escogido. Así que muere un gran receptor en la República Dominicana. Él jugó con Seattle y también jugó con Atlanta. Poco, pero jugó. Me parece que fueron como 21 partidos. No fue la gran cosa, vamos a decirlo así, pero sí llegó a las grandes ligas, que es lo importante. Así es, pasa a sus restos. Una breve pausa, retornamos con el Soberano Opina en su segundo bloque.